5 de la mañana, bienvenidos a la siguiente entrevista aquí en La Clave para hablar del incremento de la inseguridad. Hemos visto reportajes y hasta el cansancio sobre cómo está la cuestión aquí en Guayaquil, sobre todo violencia y delincuencia mezclados con una hazaña que ya parece no tener vuelta atrás. Para conversar sobre esto hemos invitado al coronel Mario Pazmiño, es ex jefe de inteligencia militar, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida aquí a La Clave. Buenos días, coronel. Muy buenos días, un cordial saludo para los ecuatorianos, gracias por la invitación. Estuve leyendo un documento que sacaron, bueno, usted lo firma el 19 de enero, entre los que hacía unas exhortaciones, no recomendaciones, sino exhortaciones al Estado para actuar respecto a la inseguridad en el país. Y me llamó la atención uno, que fue el último punto en el que mencionaba hacer una consulta popular en la que se considere volver a la Constitución del 98. Quisiera preguntarle cómo funcionaría esto en el contexto actual. Básicamente, la Constitución actual es una Constitución que ha maniatado a las diferentes instituciones y al Estado mismo, y ha permitido que la corrupción pues campee por todos los lados. Es necesario, a mi criterio, que el pueblo ecuatoriano defina y diga claramente si quiere continuar con esta Constitución que constituye un lastre permanente para los derechos, libertades y un sinnúmero de garantías constitucionales, o regresamos a la Constitución anterior, en donde ese socialismo radical que maniató esta Constitución para hacerlo a uso y medida propia, pues sea cambiada por la Constitución anterior que permitía a los ecuatorianos tener una visión mucho más clara hacia dónde quería llevar el país, sin este tipo de protecciones a los delincuentes y a los corruptos que campean en nuestro país. Y esta cuestión, esta dicotomía que usted plantea sobre ambas constituciones, dejan como entrever que probablemente esa constitución funcionaba mejor, aunque la corrupción igual existía en esos momentos, ¿o no, coronel? Pero no en los niveles que tenemos al momento. O sea, Montecristi no fue otra cosa que una constitución que fue parte de un proyecto del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo, que dice claramente que todo país que llegue con un proceso revolucionario tiene que cambiar primeramente su constitución. Segundo, tiene que generar un fraccionamiento en las fuerzas de seguridad de ese país y generar la idea en el ideario de la sociedad de que se trata de fuerzas represivas. Tercero, era necesario, pues, destruir los sistemas de inteligencia. Por eso digo yo, esa constitución es perversa y esa constitución lo que quería es perennizar en el país, o perennizarse en el país en base a una ideología, a un movimiento político y a un caudillo político. Eso hay que cambiar, señores. Eso no trae bien al país. Y el pueblo ecuatoriano es el que tiene que definir si es que nos quedamos con esta constitución para seguir retardándonos como país y viendo el caos que está generando, o tomamos otra alternativa que podría ser la constitución anterior con ciertas reformas que se pueden hacer. Bueno, volviendo al contexto actual, quisiera preguntarle, con su experiencia que es vasta en temas de seguridad, ¿cuál cree usted que es el origen? Porque en el documento mismo al que hago referencia, usted menciona que el Estado se está preocupando más por los efectos del crimen y no por los orígenes. Y es algo que me parece muy interesante, me gustaría tener su opinión aquí de primera mano. Los orígenes del problema arrancan más o menos en el año de 1990, en esa década, en donde el país era considerado un país de tránsito y posteriormente a esto, el 2003 al 2005, se comienza a transformar a raíz del efecto globo en Colombia, y esto genera a su vez en nuestro país un cambio de estatus. Cambio de estatus de un país de tránsito a un país de acopio y una plataforma internacional de distribución. Pero damos un nuevo salto en el 2019 al 2021 y somos ya catalogados como un país procesador, en donde se incrementan la actividad de cristalizaderos y laboratorios porque tienen que conectar rápidamente con los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución. Por nuestro país atraviesan dos grandes corredores, los más importantes de América Latina. El uno, el corredor del Pacífico, que viene desde el sector de Panamá, del Tapón de Arién, y atraviesa toda la costa colombiana y ecuatoriana hasta desembocar en Piura. Y el otro es el que viene desde la parte central de Colombia y se proyecta por Mocoa, Puerto Asís, Sucumbíos,
hasta la ciudad de Baños y de ahí posteriormente pues nuevamente a los puertos y aeropuertos ecuatorianos. Entonces, estamos atravesados por dos grandes estructuras que han hecho durante todo este tiempo, desde el 2005 hasta la fecha, los gobiernos. No han hecho nada. Los dos anteriores gobiernos se han encargado de facilitar que el crimen organizado y el narcotráfico pulule en la sociedad ecuatoriana, que penetre las estructuras estatales de seguridad y judiciales. Okay. Estamos tratando de dar golpes de ciego sin tomar acciones concretas. Sí, esta estrategia que es más bélica, ¿no? Esto de la guerra contra el narcotráfico, parece no tener fin, ¿no? Se incautan toneladas de drogas, pero no se ve como que un avance real. Es decir, en la calle se sigue echando la culpa del crimen común, incluso a los asaltos regulares que se viven en Guayaquil aquí a diario, al narcotráfico. ¿Es esto así? ¿Es todo culpa del narcotráfico? Una parte de esto es culpa del narcotráfico, indudablemente, pero otra parte de esto es la falta de acción gubernamental que se tiene. Una inacción gubernamental genera, pues, una ampliación en territorio, en accionar de las bandas, de los carteles, de las mafias y las protomafias. Entonces, el problema es mucho más grave para el país. Recién estamos tratando de atender un pequeño apéndice, que es este problema de la delincuencia y que ha desbordado en el contexto nacional. Pero no estamos viendo el accionar de las mafias y protomafias en territorio ecuatoriano, que es otra cosa completamente diferente y que está vinculada y relacionada con el crimen organizado y con el tema del narcotráfico. El otro día el gobierno, hablando de la inacción del gobierno, por supuesto, el otro día el presidente Lasso cambió a la comandante de la policía, ¿no? A Tania Varela. Quiero saber qué opina usted de la señora Varela y su gestión y si tiene expectativas sobre la nueva persona a cargo. La señora Tania Varela, a mi criterio, había perdido el liderazgo de la institución policial, había generado un fraccionamiento interno, una crisis institucional y había una pugna de poderes al interior. Lamentablemente, durante ese periodo la policía no caminó eficientemente, más bien se estancó. La ciudadanía y algunas personas pues habíamos planteado la necesidad de que la comandante general sea retirada y se han colocado otra persona que venga a tomar las riendas de esta institución y la coloque en el prestigio que siempre ha mantenido. Al momento, el nuevo comandante general de la policía, pues designado por el presidente de la República, es un oficial criminólogo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un oficial de laboratorio. Trabaja en laboratorios, es especialista en esa área de ahí. Fue especializado en Argentina. Es decir, no tendría la experiencia suficiente para el contexto actual. No tiene experiencia en el manejo territorial de campo. Entonces, espero yo que le vaya súper bien, que claro, es lo que necesitamos todos los ecuatorianos. Esperamos eso, indistintamente. Le auguramos toda clase de éxitos, pero creo yo que tendrá que rodearse de equipos multidisciplinarios que verdaderamente tengan y trabajen en territorio. Quiero conversar del tema de inteligencia porque el otro día Pedro Granja, en una entrevista acá, ya 2 veces, en varias entrevistas, ha mencionado la presencia de mafias italianas en el Ecuador o de brazos de la 'Ndrangheta en el Ecuador. Esto no se escucha por parte de la policía, ni en las investigaciones, ni cuando uno pregunta los avances al respecto. Entonces, deja el cuestionamiento de si estamos bien en cuestión de inteligencia. Quiero preguntarle a usted, ya que lo he escuchado en varias entrevistas ser muy vocal al respecto. ¿Qué piensa usted? Con relación al sistema de inteligencia, creo que estamos en pañales. El sistema de inteligencia fue destruido por Rafael Correa y al momento se ha creado un sistema de inteligencia político que hasta el día de hoy no cambia su estructura. Entonces tenemos ahí problemas sumamente graves, no hay un plan de inteligencia, no hay una producción de inteligencia, no hay análisis prospectivo de inteligencia que le permita al decisor político, en este caso al presidente de la República, tomar decisiones concretas y acertadas, porque al no producir inteligencia le tenemos colocado una venda al presidente de la República y al Estado ecuatoriano, y eso es gravísimo. Prueba de ello, señores, lo que acaba de pasar unos días atrás. El embajador de los Estados Unidos le dijo al país que habían narcogenerales, después dijo que habían narcojueces, narcofiscales, y a mismo les dice que hay narcofuncionarios públicos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que su sistema de contrainteligencia no sirve para nada. Porque la contrainteligencia, para las personas que no conozcan, la contrainteligencia es
el estamento de este sistema de inteligencia que se encarga de evitar que estas amenazas penetren las instituciones estatales. Ese es el freno, es el tapón, es el que se encarga de evitar esas penetraciones. Aquí no pasa nada de eso, porque estamos en otras cosas. Coronel, ese es un problema central del tema de inteligencia. Coronel, y han pasado muchas cosas en los últimos meses, ¿no? Desde las masacres en las cárceles hasta los crímenes tan seguidos que hemos tenido en los últimos días. Parecería que muchas de estas cosas están relacionadas y no parece ver una solución directa, es decir, una sola solución, sino que es un problema integral. ¿Cuál debería ser el siguiente paso del gobierno? Ya que ha anunciado más policías en Guayaquil, cambió a la cabeza de la Policía Nacional, pero ¿cuál debería ser el siguiente paso? La primera pregunta que yo le haría al ministro del Interior, a la ministra del Interior y al comandante general de la Policía, es ¿de dónde va a sacar los 1.100 policías para Guayaquil? Eso quiere decir que van a sacar de un comando policial provincial 20 policías, 50 del otro, 50 del otro. En definitiva, lo que estamos haciendo es debilitando las otras provincias, porque no es que solo Guayaquil tiene un problema de inseguridad, todo el país tiene un problema de inseguridad. Por lo tanto, necesitamos articular. ¿Qué es lo que se necesita hacer ahí, señores? Lo que se necesita ahí hacer es presencia disuasiva permanente, que es otro concepto completamente diferente a los famosos circuitos y subcircuitos. ¿Y eso en base a qué? A una georreferenciación del delito. Donde están los principales problemas delictivos, ahí hay que tener una presencia disuasiva permanente. Esto implica patrullaje todos los días, las 24 horas del día, 365 días del año. ¿Y quiénes lo comandan esto, señores? No la Policía Nacional, porque la Policía Nacional ya fue desbordada hace mucho tiempo atrás. Aquí viene una fuerza de seguridad antidelincuencial que se encarga directamente de todo este accionar, bajo una supervisión del COSEPE. Entonces, el Comando Conjunto, como máximo organismo de planificación nacional, es el que integra todas las fuerzas. Fuerza terrestre, fuerza naval, fuerza aérea, Policía Nacional, sistemas de inteligencia, fiscalía, también están ahí la Policía Metropolitana, también están ahí empresas de seguridad privadas, previa una selección adecuada, un entrenamiento y capacitación y equipamiento. Toda esta fuerza es la que trabaja directamente en beneficio de ¿quién? Del pueblo ecuatoriano. Ejemplos de esto lo tiene Israel. Así es como ellos enfrentan problemas más graves que los nuestros, el terrorismo y el ataque de otros grupos hacia su país. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Bueno, 8:48 de la mañana, para cerrar y agradecerle también por su tiempo, quisiera preguntarle si el gobierno se acercaría a Mario Pazmiño para que forme parte de su equipo respecto a la seguridad. ¿Usted aceptaría? A ver, yo ya hablé con el presidente de la República hace mucho tiempo atrás y yo le dije que estamos dispuestos a colaborar con el gobierno porque lo que necesita el país es que le ayudemos a salir adelante, que no esperemos que el país se derrumbe para poder tratar de buscar soluciones. Yo siempre lo he dicho así y no me retracto de lo que yo he manifestado y lo he hecho público. Hay que dar una cuota de poder al gobierno para que pueda solucionar los problemas. Hay que colaborar con el gobierno para solucionar los problemas estructurales. El país nos ha dado mucho, ahora tenemos que darle al país nosotros. Muchas gracias.